los martes y jueves a las 7 de la noche y los días domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana lluviosita, en esta mañana con chipi chipi, con un poquito de frío, pero son agradables los días así. A mí en lo personal me gusta, si es de que pues una bendición hasta donde esté usted, su casita, su hogar con los suyos, acerque a los suyos para que podamos escuchar la palabra de Dios. Amén. Pues hagamos una oración para poder iniciar. Bendito Dios, Rey del Universo, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Gracias por un día más, gracias por una mañana más. Gracias, Padre, por estos tiempos que, Señor, nos permites disfrutar. Son tiempos de lluvia, son tiempos de abrigarnos, son tiempos de cobijarnos, pero no solamente, Padre eterno, físicamente, sino sobre todo cobijarnos y abrigarnos en ti, en tu presencia, pero también con tu preciosa palabra. Gracias, Padre, por los momentos de alabanza, de adoración. Gracias, Padre, porque queremos, Padre, con todo esto, sentir tu presencia, aunque aún estemos a distancia, pero sentir tu presencia, Señor. Dios omnipotente, sirva tu palabra para lo que fue creada, para instruirnos, para, Padre eterno, redarguirnos, corregirnos, Padre, para estar dispuestos para toda buena obra. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Amén y amén. Ok, pues el tema que veremos hoy es algo que he estado viendo durante toda esta semana en diferentes personas, ¿verdad? Diferentes personas que conocen el Evangelio, personas que no conocen el Evangelio, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, yo creo y considero que es algo que todos hemos podido vivir y hemos podido experimentar: la ansiedad. ¿Sí? Todos hemos podido experimentar esto. Hasta su servidor, también, hasta su servidor. ¿Por qué no? Porque por eso es que también estoy hablando de esto, por una experiencia, ¿verdad? Por la experiencia vívida que podemos tener respecto a esto. ¿Y por qué? Porque justamente el tema se llama la ansiedad y Dios. Pero la ansiedad, amados hermanos, he visto un artículo muy interesante respecto a esto, ¿verdad? Un artículo que me llamó mucho la atención porque, de hecho, clínicamente, ¿verdad? Científicamente, psicológicamente, le han podido llamar como el enemigo interno. Fíjese, el enemigo interno. Y le empiezo a leer un poquito este tema, ¿verdad? Que es muy, muy, muy interesante, pero también muy alarmante. Porque dice, cuando los síntomas están confinados, confinado es obligar a algo o a alguien permanecer en un lugar o encerrarlo en él. Fíjese, en la esfera psíquica, que es justamente la mente, lo llamamos ansiedad. La ansiedad es querer saber del futuro antes de hacerlo. Y cuando afecta al cuerpo, mire, cuando afecta al cuerpo, si es de que es una sensación, ¿verdad? La ansiedad es una sensación, pero que afecta al cuerpo. Y entonces de esta manera, cuando se empieza a afectar el cuerpo, se denomina angustia. Ahora fíjese nada más, la angustia es un efecto, un estado de afectación intensa, aunque a veces no se nota, pero llega a lograr una afectación intensa. Y cuando se tiene angustia, todo el organismo, mire, todo el organismo lo percibe. O sea que no solamente es una pequeña sensación, sino que todo el organismo lo percibe. Puede tener repercusión, mire, orgánica. Esta pequeña sensación, al tener esta repercusión orgánica, mire, apela y afecta al corazón, pues lo acelera. Hay una sensación de presión en el pecho, la respiración se entrecorta, hay temblores y
hay una lista, pero interminable, de lo que esta pequeña sensación llamada ansiedad hace. Una repercusión psíquica también, miren, tenemos lo peor, estamos en alerta, pensamos en el futuro de una manera catastrófica. Entonces, esta pequeña sensación acelera el corazón, todo el sistema sanguíneo, pero también, mire, apela a la mente, y entonces empieza a pensar, y vienen entonces temores, vienen angustias, vienen, amados hermanos, que yo me quedé. No puede ser que esta palabra tan sencilla, pero también que es algo que lo pudiéramos ver tan simple, pueda hacer tantas cosas en el interior del ser humano. Cuando pensamos en la angustia, solemos hacerlo como algo negativo. Fíjese, algo negativo. Sin embargo, la angustia también puede tener una función protectora en medio de que nos advierte de ciertos peligros. Es cuando usted presiente un algo, mire, y esto se llama angustia. Se presiente un algo y entonces se abstiene uno de, pero hay muchas veces que se vive con tanta angustia que ya no es solamente un percibir, sino ya es un diario vivir con esto. Pero cuando el peligro es interior, es un peligro fantasiado y real. Fíjese nada más, cuando el peligro es interior, es un peligro fantasiado y real. Entonces, la angustia pasa de ser protectora a ya ser un padecimiento. Y fíjese que estaba viendo y estaba checando, hay clínicas dedicadas a esto, hay hospitales dedicados justamente y específicamente a la angustia, como también hay asociaciones que se dedican al tratamiento de la angustia. ¿Qué le parece? A veces uno está tan acostumbrado a los síntomas que ni siquiera, mire, se puede considerar que se vive de una manera y que empieza a surgir trastornos en la vida. Hay personas que se preocupan por todo excesivamente. Fíjese, hay personas que se preocupan por todo excesivamente y están siempre apresuradas, inquietas, nerviosas, temiendo el futuro, creyéndose incapaces de conseguir objetivos. Empiezan a surgir los temores de tal manera, hermanos, que yo veía verdaderamente cuántas personas podemos vivir así. E incluso hay algunas que dicen, es que no me gusta estar quieto, pero no es que esté viviendo quieta y apaciblemente, sino que dicen, a mí me gusta estar haciendo una cosa y otra, pero ¿sabe qué? El trasfondo de esto es que están viviendo en una angustia. Y aquí me recuerda la palabra de Dios que dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero hay alguien que está mirando qué está pasando realmente en ese corazón, porque justamente el versículo 10 dice, yo Jehová es que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, porque ciertamente lo que genera el corazón, ¿verdad? Esta inquietud, ¿verdad? Nos va a generar fruto, y este fruto se llaman obras. Por eso es que nosotros, al mirar y al conjugar yo todas esta información, digo, Padre Eterno, muchas veces, ¿sí? O sea que usted como miembro, usted como líder, usted como ser humano, usted como mujer, usted como joven, como señorita, mire, hemos caído a la ansiedad. No nos escapamos tampoco los pastores, porque ciertamente pues vivimos momentos como el que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Que justamente estamos mirando, pidiéndole a Dios,
¿qué con esto? ¿Qué con esta situación? ¿Qué con el semáforo rojo? ¿Qué con la zona en la que nos estamos moviendo? ¿Qué de la gente que hace caso, de la gente que no hace caso, de las medidas de seguridad que se tienen que llevar a cabo? Entonces, ¿qué de los pagos? ¿Qué de esto? ¿Qué del otro? ¿Qué del hermano? ¿Qué de la hermana? O sea, no nos escapamos. También podemos vivir en una angustia. Pero fíjese nada más. Así es de que estas clínicas, la Organización Mundial de la Salud, está preocupada hoy por los efectos que ha causado toda esta pandemia y todo lo que ha conllevado no solamente en sí el virus y los hospitales que hoy por hoy están, hay algunos que son 100% COVID. Entonces, hermanos, pero no solamente es mirar eso, sino también la repercusión que se está teniendo a nivel comunidad, a nivel sociedad. Por eso fíjense nada más, dicen yo soy así, esa es mi personalidad, pero nadie dice clínicamente, dice la OMS, nadie es así, sino que se está prácticamente así. Ahora, dicen, es la enfermedad que le hace estar así. Y recuerde que enfermedad viene de infirmeza. La infirmeza es una inestabilidad, no es una estabilidad, porque entonces estaríamos firmes, ya no estaríamos infirmes, se estaría en una firmeza, en una ecuanimidad, ¿verdad? La cual muchas veces no se tiene ni se logra. Ahora, esto cada cuando se vive, se experimenta. Hermanos, ¿qué creen? Lo experimentamos muchas veces sin sentirlo todos los días y de cada día, muchas veces cada momento. Ojalá y fuera solamente un pequeño momento, ¿verdad?, en que se vive esto. Pero imagínense, se preocupa porque no hay trabajo. Y cuando hay trabajo, se preocupa, mire, hay ansiedad por el trabajo que ahora se tiene. Está la angustia. Entonces, porque no se tiene, ya hay ansiedad. Porque se tiene, hay ansiedad. Porque, ¿qué cree? De la ansiedad viene la angustia, viene la preocupación, viene la zozobra, vienen tantas cosas que por eso se me hacía tan interesante y se me hace tan interesante esto, que cómo repercute, mire, por eso le mencionaba en un principio, la sensación. Esta sensación repercute a todo el interior y después se va a la mente empieza a fantasear tantas y tantas cosas que vienen los temores, vienen los temblores. Y fíjese que también estaba leyendo el artículo, que leerles todo el artículo, en verdad dice uno, wow, puede causar que haya diarreas, puede, con mucho respeto lo digo, puede provocar que la gente vaya de continuo al baño a hacer el uno, puede repercutir, hermanos, a tantas cosas. Ahora, dice, en este caso la angustia acompañado de ansiedad o ansiedad acompañado de angustia, que si se trata este padecimiento, se podría vivir más feliz y acercarnos más a la gente, vivir y convivir con la gente sana y prudentemente con la gente. Pero cuando se viene la angustia, se viene la ansiedad con la angustia, ¿sí? Lejos de que se viva y se conviva, empiezan los pleitos, empiezan las divisiones, empiezan los gritos, empiezan muchas cosas que son causa de esta sensación que no se controla. ¿Qué le parece? Es tremendo, en verdad. Por eso la OMS dice que ese estado de completo
bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad, es necesario atenderla. Fíjese, atenderla. Por eso tenemos derecho a conquistar la salud, a vivir lo mejor que nos sea posible. Pero si no se identifica, ahora, si se identifica, pero no la aceptamos, y no la aceptamos porque decimos, no, yo la rechazo, entonces, ¿qué vendría? Que de cualquier manera tendría sus efectos en nuestra mente, tendría sus efectos en nuestro interior, tendría sus efectos en nuestro sistema inmunológico, porque llega el momento en que nos debilita tanto que por eso se bajan, ¿qué? Las defensas. Qué tremendo asunto, ¿no? Entonces, la ansiedad acompañada de la angustia, son algunos de los motivos de consulta, fíjese nada más frecuentes en las consultas médicas. Esto, cuando yo dije, pero qué tremendo que sea una de las consultas más frecuentes, miren, en estas clínicas, en estos hospitales, en estas asociaciones, son de las más recurrentes. Mire, ¿quién no ha dicho en alguna ocasión, en algún momento la frase, es que estoy estresado? Pero habitualmente detectamos estos estresores o factores que nos estresan, por ejemplo, frente a la primera vez que vamos a hacer una nueva actividad, frente a un nuevo reto laboral, al nacimiento de un hijo. Mire, nada más, cuando se va a hacer algún examen, cuando nos van a hacer alguna prueba, cuando nos van a hacer algún examen clínico. Entonces, fíjese nada más, cuando usted sale de su hogar, de su casa, ojalá y encuentre transporte rápido para llegar porque ya se me hizo tarde. Cuando usted se levanta corriendo porque escuchó la alarma y como que dijo 5 minutos más. Entonces empieza, mire, no el estrés, sino empieza la ansiedad. Empieza la ansiedad a empezar a tomar su rumbo, de tal manera que empieza a tomar su repercusión. Entonces, en la respiración, en la alteración sanguínea, viene también acompañado de dolores de cabeza, dolores musculares, se siente que se se ensancha la cadera, y dice uno, sin darnos cuenta, y por todo lo que le estoy leyendo, por una simple palabra llamada ansiedad, que empieza esta pequeña sensación a repercutir en todo, absolutamente en todo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, son hechos, hermanos, muy puntualizantes, ¿verdad? Y que causan efectos, ¿verdad? Pudiéramos decir que normales, pero después se convierten en anormales. Pero imagínense, estar angustiado la mayor parte, angustiado, ¿sí? Angustiado, imagínense estar con ansiedad todo el día y sin poder determinar el porqué. Eso les pasa a los pacientes que padecen, miren, un trastorno de ansiedad que se llama generalizado. Ahora, estos trastornos muchas veces se manifiestan con la típica crisis de ansiedad. Le menciono tal y como está este artículo. El corazón late muy deprisa y es cuando vienen lo que le llamamos taquicardias. Se suda intensamente, corporalmente, las manos, las axilas y hasta los pies. Imagínense nada más. Se respira muy rápido, ¿sí? Hay temblores,
se siente una opresión en el pecho y todo esto va acompañado de una sensación de que uno se va a volver loco o que incluso hay pensamientos de que me voy a morir. Si usted ha tenido estos síntomas, ¿qué cree? Ha tenido un ataque de ansiedad. Mire, está usted esperando, aparentemente, sí, tranquilo, tranquila, aquí en la sala de espera, mientras ve la fila de los pacientes que también están esperando su turno, ¿verdad?, para poder realizarse un análisis clínico de 32, de 16, 32, 40 y tantos, 70 y tantos elementos. ¿Y qué está pasando en su mente? ¿Qué está pasando en su mente ahí en ese momento? Está tan tranquilamente que dice, pues lo que me detecten, pues qué bueno, porque así sabrán o sabré yo hacia dónde tengo que dirigirme en mi tratamiento, ¿cierto? ¿Así lo hacemos o estamos? Y si me descubren que tengo esto, y si sale que tengo el otro, y si sale que tengo acá, entonces fíjense nada más. Está esta ansiedad, está esta sensación que empieza a trabajar todo el organismo, ¿verdad? Incluyendo, y peor, porque lo peor cuando empieza acá, sí, es que la mente, hermanos, empieza toda una revolución intensamente. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de algo clínico, algo? Porque leímos la palabra de Dios que dice, fíjense nada más, la recuerdo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero hay alguien que está escudriñando nuestra mente, que prueba nuestra mente. Mire nada más, ok. Por eso le estoy leyendo esto, para que usted vea clínicamente, qué pasa con esta sensación, ¿ok? Ahora, cuando se vienen estos ataques de ansiedad, es terrible. ¿Te da sentido algunas cosas de las que he enumerado? Ahora, a veces la ansiedad se manifiesta de una manera menos aguda y más difícilmente, fíjese nada más, reconocible. Le mencionaba, diarrea crónica, vértigo, arritmiasis o crisis periódicas similares al asma, dolores musculares generalizados y crónicos, dolores de cabeza. Por eso, la recomendación de una clínica, la recomendación de la OMS, si usted reconoce en alguno de estos rasgos, probablemente tenga un TAG. Y fíjese, esto ya es un trastorno de ansiedad generalizado. Me pregunto, ¿ha tenido esa sensación? ¿Leve sensación? ¿O no ha sentido, pero sus acciones, sus reacciones motoras, sus reacciones físicas le han llevado y le han conllevado a esto? Muchas veces esto también nos lleva ¿a qué? A no poder dormir, a no disfrutar el descanso. Fíjese nada más. Las reacciones es preocupación excesiva e infundada por la salud de los familiares, tendencia a una interpretación pesimista del más pequeño síntoma. Ahorita, solamente con una pequeña gripita que se viene a la mente, ya tiene el COVID. Si una pequeña tos, ya empieza con los síntomas. Miren nada más. Que si ahorita con estas lluvias, si se vino caminando del transporte a su casa y le agarró el pequeño chipi, o tal vez una llovizna un poquito más intensa, ¿verdad? Y empiezas con un pequeño resfriado, lejos de llevar la mente, ¿verdad?, a pensar que solamente fue un resfriado, y empieza y a estornudar,
No le estoy diciendo que no tome sus precauciones, pero como acaba de bajar del transporte, ¿qué viene a su mente? ¿No me habrá contagiado algo? Sí, se me hace que traía, porque ya lo veía como, sí, sacaba su pañuelo y como estaba como que no queriéndose acercar a la gente, como que, y empieza la mente, imagínense nada más. Entonces, ya empiezan las medidas de que si tengo algo grave y se me da neumonía y puedo padecer por esto, entonces imagínense hasta dónde lleva esta pequeña sensación, hasta dónde repercutió el aceleramiento, a trabajar en la mente, hasta incluso llegar a pensar en el entierro. Se magnifican los problemas y una tendencia y una visión catastrófica del futuro. Con esta pequeña sensación. Tendencia exagerada al control de todas las situaciones, incluso las actividades más triviales. Se intenta prever cualquier posibilidad, no se deja al alcance nada al azar. No se toleran los cambios de planes preestablecidos, reaccionando con frustración cuando no se logra lo programado también. Es que vamos a hacer esto, pero, ¿qué crees? Vamos a tener que hacerlo así porque, no, o sea, que ya empieza, no, porque ya lo hemos pensado así, ¿y qué tal si nos resulta mal? ¿Qué tal si no funciona? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa lo otro? Entonces, miren, por una sensación que no se sabe controlar y no se sabe encauzar. Por eso es que muchas gentes, muchas personas recurren al psicólogo, recurren al psicoanalista, entonces, hermanos, recurren a las clínicas, recurren a los centros de rehabilitación. ¿Qué le parece? Terrible, ¿no cree usted? La hiperatención es un estado constante de alerta, como si un peligro acechara. Pero fíjese, la hiperatención. Entonces, como si un peligro se acelerara, molesta cualquier ruido, se está muy susceptible e irritable. Entonces, fíjese, esta simple sensación la lleva a una hiperatención. Por eso es que, cállate, no me dejas oír. Qué tremendo que esto tan sublime se convierta ya en una hiperatención. Se está susceptible e irritable. Entonces, no es porque sea así el hijo, la hija, no es porque sea así el esposo o la esposa, sino porque no supieron controlar esta ansiedad. Mire, no supieron llevar y conducir bien esta ansiedad. Se vuelve una hiperatención. Susceptibles a cualquier ruidito, a cualquier movimiento. ¿Y cuándo vas a estar quieto? ¿Y por qué no te callas? Hermanos, no es que la persona sea así, sino que, hermanos, la ansiedad con la que se vive, cotidiana. Es que déjame poner atención en esto, no me interrumpas, por favor no me distraigas. Ya no es solamente la ansiedad, sino ya lo llevó, ya se llevó, amados hermanos, a estos controles, más bien a estos no controles, ¿verdad? De la angustia, y que de la angustia pasa todavía a mayores grados, a la hiperatención, hermanos. Muy frecuentemente hay insomnio, hipersensibilidad a los ruidos. Miren nada más, se vive y se tienen sueños, pero que creen solamente superficiales. Me refiero sueño no a que sueñe, sino sueño al descanso superficial. No hay un sueño profundo, no hay un descanso profundo.
Se ve solamente y apenas escuchó y ya se paró. A ver qué pasó. ¿Qué está pasando? Sí se vio, sí. Tiene su habitación hacia la calle. A ver, ¿qué pasó? ¿Alguien andará? ¿Alguien se querrá meter? ¿Alguien estará ya dentro de la casa? ¿Qué le parece? Y mire, todavía se puede asociar toda esta situación a la ansiedad de miedos, o sea, fobias, y como la agorafobia o miedo, fíjese, nada más a los espacios abiertos, como también a los espacios cerrados, fobia a los transportes o a lugares cerrados, a aviones, centros comerciales, metro, ascensores. Se puede repercutir hasta una hipocondría, preocupación por la propia salud. Entonces, hermanos, le dijo, ¿quién no ha vivido, quién no ha tenido estas sensaciones? Ahora, la pregunta que yo le hago, ¿qué hace con todas estas cosas? Yo le estoy hablando de un artículo que verdaderamente me lleva y me conlleva a pensar en la palabra de Dios, que engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas. Pero también veo ahí que la palabra misma nos dice que hay un Dios que conoce el corazón y la intención de ello. Pero lo tremendo es que el ser humano, en medio de que tenga estas sensaciones, en medio de que pueda estar escuchando esto, no le tome, no le preste atención y lejos de tener un encauzamiento, lejos de dirigirlo y bien dirigirlo, se viva con ellos. Se viva con ellos con pastillas, con tratamientos, con esto, con lo otro, que muchas veces, perdóneme que le diga, no se tiene el éxito que se quiere. Y déjeme decirle otra cosa, muchas veces se gastan fortunas en el tratamiento de la clínica, en el tratamiento del hospital, en el tratamiento del psicólogo, en el tratamiento del psicoanalista, en el tratamiento de aquí, en el tratamiento de allá. Y amados hermanos, porque esta pequeña sensación no se supo llevar, encauzar, y entonces vinieron todas estas la hipersensibilidad, o sea, todos estos hiper que les he mencionado. ¿Qué le parece? Ahora, aquí es cuando me preocupa un poquito más o me ocupa un poquito más, digo, porque no quisiera caer a esta ansiedad, ¿sí? A esta ocupación. Pero fíjese, clínicamente, científicamente dice, en muchas ocasiones se debe o se acude al consumo de drogas para paliar esa ansiedad, como si fuera una medicina. Si tratamos la ansiedad, haremos desaparecer, ¿qué creen? La adicción. Por eso, esta ansiedad, si esta pequeña sensación, si no se trata, le puede llevar al consumo de cigarro, consumo de drogas, consumo de alcohol, fíjese nada más. Pero aquí dice, clínicamente, si se trata oportunamente esta ansiedad, haremos desaparecer, mire, también la adicción. Entonces, hermanos, esto realmente es algo que no podemos hacerlo a un lado, porque por eso lo mencionaba, qué tremendo de solamente sentir una sensación, ¿verdad? En un momento, en un lapsus de tiempo al día, pero lo diferente es cuando esta sensación ya es constante y se hace un trastorno, ya se vuelve una hiper. Esto ya es terrible, terriblísimo. En los trastornos de ansiedad, miren, se puede también repercute ¿a qué? Al consumo excesivo
mire, de alimentos. Se repercute también al exceso de ejercicio, pensando y creyendo que ya me fui a hacer pesas, ya me liberé. Pero ¿qué creen? Cuando le damos otra vez cabida a la mente y viene otra vez todo esto, por eso, hasta clínicamente en algún momento lo he mencionado, es mejor que usted se vaya a hacer ejercicio, porque hay más desgaste cuando trabaja intensamente la mente que cuando se está haciendo ejercicio. Pero lo más importante y lo más trascendental es que aunque usted vaya a hacer el ejercicio, ¿verdad? Y aunque usted esté piense, pero si no se controla esa ansiedad, hermano, de todos modos se cae hasta las fobias, se cae al hiper, se cae a todo esto que hemos mencionado. ¿Qué le parece? Hay, hermanos, tratamientos convencionales. Las benzodiazepinas, miren, utilizadas generalmente en el tratamiento de la ansiedad. Benzodiazepina, mejor ni lo menciono, no sé que usted ya esté anotando el nombre para que después vaya a comprar ese medicamento. Mejor ni lo menciono, pero hay medicamentos para el tratamiento de la ansiedad, miren nada más. Medicinas pero basados en ¿qué? En calmantes, miren, en relajantes, que pueden producir por un lado una sedación, mire, excesiva, que puede interferir en las actividades diarias y en el rendimiento laboral, y por otro lado, la posibilidad de desarrollar dependencia y síndrome de abstinencia si se interrumpe su consumo de manera brusca. Además, no tratan el conflicto, escuche esto, además, no tratan el conflicto que produce la ansiedad. Son solo un tratamiento sintomático, pero no tratan la causa. ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, podemos seguir hablando de todo esto. Ahora, es normal, es natural que se pueda vivir con esto. Hermanos, es algo que no se puede desechar, porque le vuelvo a comentar, en un momento que usted se despierte, que escuchó el reloj, le dijo 5 minutos más, y esto se convirtió en 10, 15 minutos más, hasta media hora, y cómo se despierta, ya con todas estas taquicardias, con esta respiración, con esta sudoración, con esta mentalidad. Y si no alcanza el metro, si no hay transporte, y si no llego puntual y ya no me voy a llevar el bono, ya me van a descontar el día porque ya acumulé 3 faltas. Entonces, ahora ya llegó al trabajo y como dejó cosas pendientes atrás en los estudios, no hizo la tarea de ayer, ya se le completó con la de hoy, y luego les dijeron que iban a tener un trabajo, esto, lo otro. Entonces, fíjese nada más, se vive en una constante ansiedad. Lo tremendo es, ¿qué se hace con esto? Porque no me diga usted que no lo ha vivido. No me diga que no lo ha vivido. No me diga que no lo ha vivido. Lo hemos vivido de una manera muy sublimemente o muy intensamente, que sin darnos cuenta de esto sublime ya caímos al hiper, ya caímos a todas estas atrofiaciones que nos están mencionando en este artículo, hermanos. Fíjense nada más que llega a alterar también hasta el cerebro. Siente, no el dolor, sino siente que el cerebro también por dentro está inflamado.
Y entonces, ¿qué tiene que hacer la clínica? Desinflamar. ¿Por qué? Porque las pulsaciones del corazón, todo el sistema sanguíneo está, amados hermanos, a todo lo que da. Y entonces el cerebro se inflama tanto que después vienen los tumores en el cerebro. O vienen también, ¿qué cree? Los infartos cerebrales. Vienen, hermanos, por la ansiedad. Esa pequeña palabrita, pero esa pequeña sensación puede producir tantas cosas. Por eso veíamos cómo puede afectar también en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito familiar. Porque ya no tanto es personal. Las modificaciones corporales afectan a nuestro psiquismo y la salud física impacta directamente en la salud psíquica. Es recomendable evitar el exceso de sustancias excitantes como la Coca-Cola o el café, ricas en cafeína. ¿Y qué cree? Hay muchos que toman coca y esto, amados hermanos, altera. No solamente por cómo está realizado la fórmula con la que está realizada, sino por la cafeína y aparte por los azúcares. Hay mucha gente que toma demasiado y excesivo café. ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, vienen las repercusiones intestinales. Ay, Dios mío, no hay buen funcionamiento de los intestinos gruesos y delgados, no hay buena digestión. Hermanos, ¿qué le parece? No soy doctor, le estoy leyendo un artículo de todo lo que repercute en un ser humano con ansiedad. La nutrición ortomolecular, que es la suplementación nutricional, mire, con ácidos grasos omega 3, por ejemplo, DHA o ácido, y empiezan a dar, amados hermanos, aquí ¿sí? Los complejos B, las cosas que hacen el ginseng y tantas cosas. Pero hermanos, ¿qué pasa después de que ya tomó el omega 3, de que ya tomó la vitamina B, el complejo B y todo esto? Cuando se termina el frasquito, otra vez está con la ansiedad de que y es que ya me las terminé y no tengo para comprar y entonces, ¿de qué le sirvió tomarse un frasquito? ¿De qué le sirvió tomarse 2 frasquitos? ¿De qué le sirvió tomarse 3 frasquitos de ese tratamiento, de ese suplemento nutricional? Si al término de ya está otra vez con esta tentación incontrolable. Entonces ya se volvió, ¿cómo? Como lo explica el artículo, una codependencia. Entonces, hermanos, la pregunta de todo esto, la pregunta de esto es que, hermanos, Dios está dispuesto para poder ayudarnos. Porque, mire, el derivado de la ansiedad viene del latín ansietatis, anxious, que es angustia, que es opresión, que es cegoja, que es también la sensación de inquietud, la sensación de los temores, la aprensión, la opresión y el desastre inminente que causa en la sensación, en el sistema inmunológico, en el sistema corporal, todo, en el sistema psíquico. ¿Qué le parece? Entonces todo esto se vuelve que la persona sufra incapacidades.
incapacidad de desarrollarse, incapacidad de tener una identidad, incapacidad de mirar objetivos claros, incapacidad de lograrlos, incapacidad de atreverse, incapacidad de hacer algún logro, hacer algún esfuerzo más allá, se vuelve conformista, prefiere aislarse, prefiere ocultarse, ser introvertido, o la otra es ser extremadamente extrovertido y no me importa y te voy a decir las cosas, yo soy muy claridoso, y explotan, revientan. ¿Qué le parece? Por eso una de las definiciones de ansiedad en concreto dice, nos refiere como un estado de alteración, desasosiego, turbación, trastornos, conmoción, pulsación, inquietud, congoja, zozobra. Miren nada más. Y lo más tremendo es que esto lleva y se asocia inminentemente a la neurosis. Y por eso después de ahí vienen los NA. ¿Los qué? NA. Los neuróticos anónimos. Hermanos, muy tremendo. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, el rey David, ahí en el Salmo 119, 28, dice, se deshace mi alma, dice nada más, se deshace mi alma de ansiedad. O sea, por causa de la ansiedad su alma se estaba deshaciendo. Pero dice, susténtame según tu palabra. Ese clamor me llamó la atención. Porque ¿qué hace usted? Usted clama cuando viene la ansiedad, usted clama cuando ya está todo. El agua está ya no al cuello, sino ya lo cubrió. Por favor, ayúdame Dios. Pero mire, ¿cuándo es el momento preciso que se tiene que clamar? Que se tiene que decir, susténtame, ayúdame Dios, susténtame con tu palabra. Padre eterno, ven y líbrame. Cuando la ansiedad empieza a deshacer el alma. ¿Sí? Cuando la ansiedad empieza a querer destruir el alma. Y el alma, recuerde, es el sinónimo de la mente. Por eso acá, sí, cuando alimentamos al alma de la palabra de Dios, entonces aquí viene mi sustento. ¿Sabe cómo muchos sustentan ahorita su alma queriéndose escapar? Andar por todos lados en las redes sociales. Mirando qué hace uno, mirando qué hace el otro, ¿sí? Y hasta mandar también memes, mandar esto, lo otro. Pero ¿qué de todo el día? ¿Qué de la ansiedad? Por eso, la ansiedad también lleva a la depresión. ¿En serio? Mire, y otra definición, ya hablando en el Strong, ¿verdad? Ansiedad viene de la palabra tugá, y tugá es depresión. Depresión en el espíritu, depresión en el alma, la aflicción, la congoja, la tristeza. Fíjese nada más, la tristeza. Y a la vez viene también de la palabra yagá. La primera es tugá y la otra es yagá. Y la yagá es lamentarse. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué no tomé cartas en el asunto? ¿Por qué? Mire, pero entonces es parte de la ansiedad terrible, de esta pequeña sensibilidad que sentíamos y no se pudo, fíjese nada más, enfrentar. Se entristece y fíjese nada más también, le conlleva al fastidio. Al fastidio. Ya no le estoy hablando, fíjese nada más, ya no me estoy refiriendo a lo clínico que ya leí, sino le estoy hablando de lo que el Padre, del Dios
que nos creó y nos conoce lo profundo de nuestro corazón. Por eso dice, conozco qué es lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón hay ansiedad, y tu ansiedad está matando tu alma, pero estás buscando alternativas, estás buscando clínicas, estás buscando hospitales, estás buscando refugios, estás buscando alternativas, pero mira, tan sencillo, puedes sustentar tu alma y hacer eliminar ¿qué? La ansiedad con mi palabra. Si permites que mi palabra te sustente, si permites que mi palabra quite tu tristeza, quite tu congoja, quite tu depresión, quite tu aflicción, quite tu entristecimiento, quite tu fastidio y también quite esta manera de estarte lamentando a cada rato, a cada momento, a cada instante. Mira, y le digo algo, la palabra de Dios permanece para siempre. En cambio, todos los suplementos se van a agotar en algún momento. ¿Por qué en lugar de hacerte un adicto al tratamiento? ¿Por qué en lugar de hacerte un adicto al suplemento? ¿Por qué en lugar de hacerte adicto a una persona, a un doctor, a un psicólogo, a un psicoanalista, por qué no te vuelves adicto? ¿Por qué no te vuelves ansioso, pero para buscar la palabra de Dios, que es la que te puede sustentar? ¿Qué dice usted, hermanos? Por eso vemos ahí en la palabra de Dios, Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, que no se afanen, no caigan en esa ansiedad por su vida. ¿Qué comerás? ¿Qué vas a vestir? La vida es más que la comida. Pero si la vida no la sabes cuidar y permites que la vida te la cubra, te la tape la ansiedad, hermanos, ya está terrible el asunto. Considera los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No vales tú más que mucho más que las aves? Hermanos, por eso, ¿cómo es que estabas preocupado porque no tienes trabajo? Ahora estás preocupado porque tienes trabajo. No estabas en la escuela y estabas preocupada, y ahora que estás en la escuela estás angustiada, estás en esa ansiedad. No había recursos, y ahora que Dios te ha provisto de recursos, ya no sabes qué hacer con esos recursos. Hermanos, es tremendo esto. Hermanos, nosotros tenemos que ver. Ahí mismo en Lucas 12:29 dice, ustedes pues, no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni por lo que han de vestir, ni estén en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero tu Padre sabe de que tienes necesidad, y que tienes necesidad de cosas. Por eso dice, mas busca primeramente el reino de Dios, y todas las cosas te serán añadidas. ¿Qué te parece? Ezequiel 12:18 dice, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que caer ahí? Di al pueblo, así ha dicho el Señor, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán agua, porque su tierra está despojada de su plenitud. Por eso es que dice ahí, mire, su
tierra está despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ellos moran. Entonces mira, hay una ansiedad, la ansiedad de estar, amados hermanos, viendo que verdaderamente vienen los tiempos peligrosos, estos tiempos de maldad. Por eso escrito está, la maldad se incrementará. Vienen, amados hermanos, vienen estos días, cuando dice Ezequiel 12:20, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabrán que yo soy Jehová. Por eso en algo sí tenemos que tener ansiedad, en la búsqueda del Dios Todopoderoso, en saber que vienen tiempos críticos y difíciles, porque estos sí son seguros, que vendrán estos tiempos complicados. Pero ahí está un Dios conociendo tu corazón. Ahí estará un Dios viendo en qué esta ansiedad la están causando en Él, con Él. Y con Él no necesitas clínicas, con Él no necesitas hospitales, con Él no necesitas suplementos. Con Él necesitas solamente descansar en Él. ¿Amén? Sí, claro. Amados hermanos, en verdad que estaba mirando todo esto y yo decía, Dios, ¿cómo podríamos evitar? ¿Cómo podríamos evitar verdaderamente la ansiedad? Si a cada rato nos asedia, ¿cómo es? Por eso el nombre que veíamos hace un momento, ¿cómo es que la ciencia le llama? El enemigo interior. Enemigo interior. Clínicamente le llaman enemigo interior. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué opina usted? Ahora, fíjese que hay una lectura que dice dice así, Salmo 62:8. Espera en Él. Mire, Salmo 62:8. Espera en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramen delante de Él su corazón. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio. Entonces, aquí yo veo algo hermoso. ¿Y cómo es derramar? ¿Cómo es derramar este corazón? Este corazón debe derramarse ante Dios. Debe uno derramar la ansiedad. Como por ejemplo, mire, el Salmo 13. Salmo 13 dice, hace muchas preguntas, David, fíjese nada más. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Miren, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Cómo estaba su mente? En esa ansiedad. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Fíjese cuántas cosas venían a la mente del rey David. ¿Cómo se sentía el rey David? Se sentía olvidado de Dios, se sentía olvidado de Dios. Mire, se sentía que estaba su vida escondida en el rostro de Dios. Y todavía está dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mire, él mismo sentía esta ansiedad de que sus enemigos eran más fuertes, más poderosos que él. Todavía dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían y yo resbalará. Si yo resbalara. Hermanos, vea cómo tan fácilmente puede uno caer en ansiedad. Cuando uno se siente olvidado, uno se siente rechazado, uno se siente como que ya Dios no responde, como que Dios no va a dar una respuesta, cuando no vemos esa prontitud de respuesta. Ahora mismo, todavía el Salmo 13:5 dice,
mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Amén, aleluya. Amados hermanos, Dios se interesa por nosotros. Dios se interesa por mí. Dios se interesa por mí. Dios se interesa, pues ya vimos que la palabra no se equivoca. Por eso, afiancémonos a la palabra, hermanos. Es el corazón, es engañoso, muy engañoso. Pero recuerde que Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, escudriño tu mente y pruebo tu corazón. Yo escudriño tu mente, pruebo tu corazón. ¿Qué tanto confiamos en Él? Ahora, fíjense, algo hermoso que me encontré aquí, de cómo Dios verdaderamente se interesa, cómo Dios verdaderamente se interesa por nosotros. Sí, en verdad se interesa por nosotros. ¿Sabe por qué se interesa por nosotros? Porque Dios nos conoce. Dios sabe, amados hermanos, nuestras debilidades. Y también Dios sabe que el enemigo puede mandar sus dardos y destruirnos en nuestra mente. Por eso dice, 1 de Pedro 5:6, humíllate, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Echando, mire lo que dice el versículo 7, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mire qué hermoso. 1 de Pedro 5:7, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, no hay otra, amados hermanos, no hay medicamento, no hay clínica, no hay hospital, no hay suplemento que nos pueda ayudar más que el Dios Todopoderoso. La ansiedad y Dios. Por eso, en algún momento has sufrido ansiedad, que te ha llevado a la angustia, que te ha llevado a los miedos, que te ha llevado a los temores, que te ha llevado al sudoramiento, que te ha llevado y conllevado a tantas cosas. Por eso yo te digo y te invito a que descanses en Él. Mire, hay otras versiones y estas otras versiones, amados hermanos, es justamente la BLA, ¿sí? Dice: así habló Moisés a los hijos de Israel, pero no le hicieron caso porque estaban desanimados y agobiados. Mire, por eso muchas veces no se escucha la palabra de Dios por estar desanimados, agobiados. La misma versión, hay otra versión, sí, que dice: y Dios habló a los israelitas, pero no escucharon por el desaliento. Mire, el desaliento que les causaba la dura esclavitud. Oh, qué tremendo. Mire, otra versión dice: Moisés habló al pueblo, mas ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu. ¿Sabe que por eso ya no se quiere escuchar la palabra de Dios? Porque se vive en angustia, se vive en desaliento, se vive en este desánimo, se vive, hermanos, en la angustia de espíritu, en la congoja del espíritu, en el decaimiento del ánimo. ¿Qué le parece, hermanos? Nosotros tenemos que sobresalir a todas estas cosas, no desanimarnos, no darle cavidad a la ansiedad, que se vuelvan angustias y todo lo demás. No, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Por eso, mire, de este mismo versículo, la versión castellana dice: abandona en Él todas tus preocupaciones, porque Él cuida de ti. Confíale, la Biblia Jerusalén dice, confíale todas tus preocupaciones a Él, pues Él cuida de ti. Deja todas tus preocupaciones a Dios, deja todas tus ansiedades en Él, deja tus angustias en Dios, porque Él se preocupa. Mira, esta me gustó. Dios habla hoy
porque Él se preocupa de ti. Entonces, reposa, descansa en el Dios Altísimo. Descansa en Él. No permitas que esta sensación repercuta en todo tu ser. No permitas que esta sensación repercuta a tu mente. No permitas que esta leve sensación repercuta en tu estado de ánimo. No permitas que esta sensación repercuta en tu ámbito social, en tu ámbito familiar, en tu ámbito, hermanos, en tu ámbito espiritual. No lo permitas. Otra versión dice: pon tus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ti. Descarga sobre Él todas tus preocupaciones, descarga sobre Él toda tu ansiedad, pues Él cuida de ti. Hermanos, ansiedad hemos vivido todos. Y déjeme decirle, me ha alcanzado también. En algún momento me ha alcanzado la ansiedad. Pero estoy entendiendo que toda esta ansiedad, toda esta preocupación, toda esta ocupación, todo esto que pueda venir a mi mente, tengo que descargarlo, tengo que dejarlo, tengo que confiarlo, tengo que depositarlo, tengo que, amados hermanos, abandonarlo en mi amado Dios, porque Él se preocupa, no solamente por mí, sino también por todos y cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, aleluya. Hacemos la oración. Bendito Dios, Rey del universo, te alabamos, te bendecimos. Gracias, bendito Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre eterno, porque podemos, Señor, conocer y reconocer que en lo natural pasan cosas en nuestro cuerpo, en nuestro interior, en nuestra mente, Señor. Pero, Padre eterno, también esto mismo nos lleva a decirte: perdónanos, Señor, perdónanos, porque lejos de buscarte a ti, lejos de buscar el refugio en ti, lejos de buscar tu palabra para que nos aliente, porque ciertamente, Padre, la ansiedad destruye el alma, destruye la mente, destruye los pensamientos, atañe a todo nuestro organismo, aún hasta nuestra digestión, aún a nuestro sistema respiratorio, aún a nuestro sistema sanguíneo, repercute, Dios, a nuestro psíquico, que es la mente, Señor. Y Padre eterno, nos sentimos agobiados, preocupados, entristecidos, lamentándonos, Señor, Dios omnipotente. Hemos lastimado, hemos triturado nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu. Perdónanos en el nombre de Jesús, Dios omnipotente. Pero también, Señor, ayúdanos a verdaderamente confiar plenamente en ti. Y, Señor, traer toda nuestra ansiedad ante ti, Señor, porque tú nos conoces y tú, Señor, nos quieres ayudar y tú nos quieres rescatar, como escrito está tu palabra, Señor. Tú eres el que nos rescatas del hoyo, tú eres el que rescatas nuestra alma del hoyo, tú eres el que rescata, Señor, nuestras vidas del hoyo, tú eres el que rescatas del hoyo nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras preocupaciones, Dios omnipotente. Perdónanos por confiar en nuestras fuerzas, perdónanos por confiar en nuestra mente, perdónanos por confiar, Señor, en lo que somos, aún en la carrera, Señor, que pudimos haber estudiado, pero aunque tengamos carrera, hemos caído a la ansiedad. Por ello, Padre eterno, entendemos que tú has conocido. En el nombre de Jesús, rescátanos, Dios, rescátanos de esta angustia que destruye nuestra alma. Rescátanos y avívanos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos, Señor, verdaderamente tener dulces sueños, descansos, para que tengamos armonía los unos con los otros, para que tengamos paz los unos con los otros, para que tengamos un ambiente social hermoso, placentero, Señor, en el nombre de Jesús, Dios omnipotente. Gracias por tu palabra, Señor, por aquel que ha estado en la ansiedad, ayúdale. Rescátale. Por aquel, Señor, que ya se hizo codependiente, ayúdale. Por aquel que es ya dependiente, ayúdale en el nombre de Jesús. Y Dios, ayúdanos a tener siempre esperanza en ti. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Amén y amén. Bendito su nombre.
Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde y entreguemos nuestra ansiedad al Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador, un saludo y un abrazo hasta sus hogares. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Dios conoce de qué tenemos necesidad. Amén. Bendiciones.